Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 10 de junio, bienvenidos a Primer Click, segundo día de reuniones entre Estados Unidos y China. Apple decepciona y continúan las protestas en Los Ángeles. Bienvenidos, tenemos un arranque de sesión algo débil. Los mercados están a la espera de definiciones, de nuevas cifras que generen un impulso hacia una dirección clara. Las miradas están concentradas en el reporte de inflación que tendremos mañana de parte de Estados Unidos, pero hasta entonces, y a la falta de otros eventos económicos, todas las miradas se concentran en Londres. En estos momentos, cuando son las 10:30 de la mañana en Londres, las delegaciones de Estados Unidos y China arriban a Lancaster House, que por cierto es donde el gobierno británico tiene su bodega de vinos oficial. Y en esta lujosa mansión es donde se están desarrollando las conversaciones entre Estados Unidos y China para alcanzar un acuerdo arancelario y comercial. Ayer, tras una primera jornada, las declaraciones de parte de Estados Unidos fueron bastante optimistas, se aseguró que había un buen ambiente de conversación, se aseguró que había avances. Sin embargo, Donald Trump reconoció que, cito entre comillas, China es muy difícil. Desde Beijing, las declaraciones son bastante más moderadas y se enfocan en exigir lo que China ha venido demandando desde el primer acercamiento que se realizó en Suiza en mayo, y es demandar el retiro de las medidas que ha tomado la Casa Blanca, ya sea alzas de aranceles, sobre todo también la restricción al acceso de semiconductores de parte de China como condiciones para avanzar en una negociación más amplia. Los más optimistas esperan que haya alguna especie de anuncio tras la segunda jornada de negociaciones, que quizás Estados Unidos flexibilice los envíos de semiconductores a China y que a cambio Beijing flexibilice el envío de tierras raras y minerales que son claves para la fabricación de partes industriales. Este es el telón de fondo para la jornada en los mercados. Hoy lo que tenemos hasta ahora es un comportamiento algo mixto. Tuvimos una sesión mixta en Asia. El índice regional logró, sin embargo, anotar un alza de 0,35%. En Europa la jornada ha sido más negativa. Las pérdidas han ido ganando terreno desde la apertura. El stock 600 cae a esta hora 0,26%. Los futuros de Wall Street están batallando, están luchando por sacudirse esa tendencia negativa y anotar una apertura al alza. Vemos al Dow Jones todavía operando con caídas, pierde 0,11%, mientras el Nasdaq y el S&P 500 están más bien planos, pero con ligerísimas alzas de 0,02%. Así que podrían revertir su tendencia en cualquier momento. El dólar definitivamente busca un repunte. Vemos el índice global de la divisa subiendo 0,18% esta mañana y la reacción del dólar obedece al otro gran tema que está dominando en los mercados y es la inflación. Mañana tendremos el reporte de inflación de mayo de Estados Unidos y se proyecta que habrá un alza con una tasa de inflación anual rondando el 2,5% y una inflación subyacente que llegaría ya en torno al 3%. Sin embargo, hay algo interesante respecto a la inflación y es un dato que llegó ayer con ese informe de expectativas de los consumidores que ajustaron a la baja la inflación que esperan en los próximos 12 meses. Durante marzo y abril se registró un salto importante en esas expectativas con una tasa esperada de inflación de 3,6%, ahora se ajusta a 3,2%. Todavía es un nivel muy alto, es el nivel más alto en un año, significa todavía un importante salto desde los niveles de inflación que se esperaban a inicios de año, pero hay un ajuste a la baja, alguna indicación de que los consumidores están moderando el temor respecto al impacto de la incertidumbre y políticas arancelarias de la Casa Blanca. Y la agenda de hoy nos trae otro reporte al que usualmente no se le presta mucha atención, pero que sí ha cobrado más relevancia desde el inicio de la administración de Donald Trump.
por el impacto que suponen sus medidas, sobre todo el alza de aranceles, en las empresas de menor tamaño. La Federación de Negocios Independientes, una federación que recoge a las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, publica su informe de confianza. Es un índice que se ha visto muy golpeado, que cayó con fuerza en línea con la caída en la confianza de los consumidores y que trae cierto análisis cualitativo también, por ejemplo, indicaciones sobre el empleo, indicaciones sobre las importaciones. En los últimos meses se ha puesto mucho foco al impacto de la política arancelaria en las pymes. Ahora se va a agregar otro factor. Analistas quieren ver cuál es el impacto de las redadas antimigratorias, de esa ofensiva que está impulsando la Casa Blanca por acelerar las deportaciones en las pequeñas y medianas empresas. Economistas han advertido del impacto inflacionario de la política antimigratoria de la Casa Blanca por el temor que genera entre los inmigrantes indocumentados que, por ejemplo, se restringirían de ir a sus lugares de trabajo. Ya vimos que las redadas en California, en Los Ángeles específicamente, incluyeron fábricas y de ahí que se anticipa que va a haber un efecto en la mano de obra disponible y que esto puede impulsar al alza los salarios y con ello generar más presiones inflacionarias. Y claro, una restricción en la mano de obra disponible también implica restricciones a la actividad económica, a la producción. Ya que hablamos del tema migratorio, pongamos la mirada en Los Ángeles, que está siendo foco de ese riesgo político que se percibe en Estados Unidos, con un Donald Trump que está probando los límites del poder ejecutivo, del poder de la presidencia, versus los gobernadores. El gobernador de California, Gavin Newsom, que pertenece al Partido Demócrata, que se ha convertido en una especie de archirrival de Donald Trump a nivel de gobierno, demandó a la Casa Blanca ante la Corte Federal de San Francisco, pidió que se deje sin efecto el envío de la Guardia Nacional, como lo ordenó la Casa Blanca, sin haber conversado, sin haber pedido primero la autorización de la Gobernación de California. Trump acusa a las autoridades californianas, tanto el gobernador como la alcaldesa de Los Ángeles, de ser ineficientes, de dejar la ciudad en manos de inmigrantes ilegales, de criminales. Se refiere a quienes están protagonizando las protestas. Hay que decir, sí, hay actos vandálicos, hay quema de, por ejemplo, los taxis autónomos de Waymo, pero hay que especificar que estos actos están limitados a unos muy pocos puntos de Los Ángeles. No es que toda la ciudad está tomada por el vandalismo, pero sí hay actos de violencia en las protestas, especialmente en la noche. El gobernador de California acusa que la violencia fue una respuesta a la represión ordenada por la Casa Blanca a protestas que eran de otra forma más bien pacíficas. Se refiere así al envío de los primeros efectivos de la Guardia Nacional, pero Trump no retrocede, anuncia el envío de otros 2.000 miembros de la Guardia Nacional, más 700 soldados de la Marina, para controlar lo que él ve como una amenaza a la seguridad nacional. No solo eso, sino que anuncia que va a intensificar aún más las redadas, pues quieren aumentar el número de deportaciones diarias. No hay que olvidar que Donald Trump quiere llegar al 4 de julio, esa fiesta del Día de la Independencia, con importantes anuncios. Seguramente querrá llegar con un acuerdo con China ya cerrado y un abultado número de deportaciones como señal de cumplimiento de sus promesas de campaña. Pongamos la mirada ahora en las empresas. Apple es la protagonista de la apertura de la sesión. Las pérdidas que registró fuera de mercado se moderan. Podríamos avanzar a una apertura al alza para Apple, pero queda todavía la decepción en el mercado por lo que se consideraron anuncios insuficientes al inicio de su conferencia de desarrolladores. Apple presentó, sí, nuevas funcionalidades impulsadas gracias a la tecnología de inteligencia artificial, por ejemplo, audífonos con traducción simultánea, también algunas nuevas funcionalidades que facilitarían el comercio electrónico a través de sus dispositivos, una actualización de su software, pero nada muy innovador, nada que diga que está a la par para competir con Google o con Meta en inteligencia artificial.
Así que, para los inversionistas, Apple todavía está al debe. Revisemos qué tenemos en la agenda para hoy. Además de ese informe de las pymes estadounidenses y las reuniones en Londres, tenemos una reunión importante en Wall Street. Morgan Stanley inaugura su conferencia anual de servicios financieros. Contará con la participación de los CEOs de JP Morgan y Citi. Mucho ojo con JP Morgan. Jamie Dimon ha venido advirtiendo de problemas en el mercado, del exceso de confianza de los inversionistas. Es probable que escuchemos algo de ello. También algunos comentarios ya con expectativas de los próximos pasos que pueda tomar la Reserva Federal. Otro evento importante va a ser el reporte de inflación en Brasil. Se espera que la tasa, eso sí, se mantenga sin muchos cambios en torno a un 5,5%. Y en Chile, el Banco Central publica la última encuesta de expectativas económicas. Hablemos ahora de la región. También tenemos un evento importante en agenda en Argentina, pero es más bien político. La Corte Suprema de ese país se reúne y uno de los puntos en la agenda es la decisión en torno al fallo que podría llevar a la cárcel a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Corte Suprema podría confirmar la sentencia o moderarla. Hay expectativas de que pueda haber un pronunciamiento hoy. También podría postergarse hasta la próxima semana. Ya ayer Cristina Fernández llamó a sus seguidores peronistas a hacer una vigilia, a marchar. También está en juego su candidatura en las próximas elecciones legislativas y de confirmarse la sentencia en su contra se neutralizaría lo que se ve como un factor de riesgo político para la administración de Javier Milei. Mientras tanto, el gobierno avanza con sus reformas económicas. Ayer el Banco Central de Argentina anunció medidas para aumentar las reservas. También se anunció un plan de colocación de licitación de deuda mensual por hasta $1.000 millones y muy interesante, se redujeron las condiciones, los requisitos para que participen extranjeros de estas licitaciones. Finalmente, miremos a Colombia, donde continúa la investigación en torno al atentado contra el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Él se encuentra todavía en estado crítico tras el atentado sufrido el día sábado. La investigación se concentra en determinar cuáles fueron los autores intelectuales de este atentado que habría sido ejecutado por un menor de 14 años. Él estaría colaborando con las autoridades, estaría dispuesto a decir quién fue que lo contrató, mencionó a uno de los jefes del microtráfico de drogas en el barrio donde vive, quién habría sido el contacto directo en su contratación, pero se quiere saber quiénes estarían detrás. Ayer el presidente colombiano Gustavo Petro hizo una acusación bastante grave, dijo que la policía colombiana está, cito entre comillas, fuertemente infiltrada, como aparente explicación para las fallas de seguridad en torno a Uribe. Finalmente, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero. El tema principal recoge la alerta de las aerolíneas y gremios por las deficiencias en infraestructura de aeropuertos regionales y esto sería una restricción para operar en condiciones de mal tiempo. Además, un tribunal ordena el embargo de millonario bono de término de conflicto a 105 trabajadores de Minera Escondida. Por su parte, DF Sud destaca en su portada las ofertas que habría recibido United Health por su salida de los negocios de Banmédica en Colombia y Chile. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos sus comentarios, me encanta leerlos, déjennos su calificación, suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.